Este es el tema del día en Econoticias. Estamos hablando hoy sobre la meningitis en el departamento del Tolima, casos confirmados en la zona sur del departamento, específicamente en los municipios de San Antonio y Chaparral. Hemos invitado a la secretaria de Salud Departamental, Claudia Correa, igualmente al doctor Juan Pablo Escobar, pediatra e infectólogo del Hospital Federico Lleras Acosta, para hablar sobre esta situación que se está presentando en nuestro departamento. Repetimos, con casos confirmados en el sur del departamento del Tolima. Secretaria de Salud del Tolima, Claudia Correa, buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días a toda la audiencia de Ecos del Conveima, muchas gracias por la invitación. Doctor Juan Pablo Escobar, buenos días, bienvenido. Muy buenos días para la mesa de trabajo y todos los oyentes. Secretaria, hagamos una radiografía de lo que ha venido pasando con la meningitis en nuestro departamento. Claro que sí. Por fuente no oficial, se determinó que más o menos el 29 de junio hubo una reunión familiar en Chaparral y a partir de ahí se empezó pues este brote de meningitis meningocócica, en la que salieron dos niños pues menores de edad, dentro de los cuales una de 17 años falleció y un niño de 8 años falleció. También llegaron al Hospital Federico Lleras remitido dos niños, también una de 5 años, que estuvo en UCI, pero ya actualmente está estable, ya está en hospitalización, pronóstico muy bueno, y una de 11 años que también estaba en sospecha por el nexo que tuvo con los contagiados. Casi todos son familiares, entonces, pero pues se descartó y ya también está en buenas condiciones. En ese orden de ideas, como Secretaría de Salud, en articulación con el Instituto Nacional de Salud, con el Ministerio de Salud y Protección Social, se hizo un trabajo articulado en campo, y allí lo que se hizo fue hacer una búsqueda activa del contacto estrecho de cada una de las personas que estuvo en esa reunión. Se identificaron aproximadamente 144 personas que tuvieron contacto estrecho. Se les hizo la debida capacitación y para el manejo, obviamente, y los autocuidados que tenían que tener. Asimismo, se capacitó a la comunidad, teniendo en cuenta que este caso de meningitis se da más por el contacto que se tiene con las personas que lo adquieren y no es un riesgo para la población en general. Entonces ahí damos un parte de tranquilidad, porque no es que tengamos un brote a nivel general en el Tolima y demás. Este se dio precisamente en una reunión familiar donde todos los que estaban ahí cerca, obviamente pues tienen mayor riesgo de contagio. Sí, el ministerio envió unas vacunas para fortalecer la prevención y evitar lo que usted acaba de decir, que se propague la enfermedad. Sí, claro que sí, nos llegaron 300 vacunas del Ministerio de Salud, las cuales ya se están aplicando en los municipios de Chaparral y de San Antonio, y se le da prioridad a los contactos estrechos que se identificaron en este trabajo articulado que se está haciendo. Doctor Juan Pablo, ¿cuáles son las comunidades más propensas para que se puedan ver afectadas y cuáles son los síntomas? ¿Cómo identifica una persona que tiene esa enfermedad? Bueno, es muy importante decirle a todos los oyentes que meningitis como tal es una infección en el sistema nervioso central, o lo que llamamos como infección en la cabeza, ¿sí? Las manifestaciones en general, hay una triada que médicamente se habla de fiebre, dolor de cabeza y vómito. Eso es una infección del sistema nervioso central hasta que se demuestre lo contrario. Eso no quiere decir ahora que todo el mundo que tenga una migraña, que le produzca dolor de cabeza, vómito, pues inmediatamente se va a ir al servicio de urgencias, sino que hay otros síntomas, alteración del estado de conciencia y demás, que pueden ser sospechosos para el médico ante esta patología. No solamente meningococo puede producir meningitis, sino hay otros microorganismos que pueden producir esta patología, pero es de vital importancia este microorganismo porque es rápidamente transmisible, es el formador de brotes
o domiciliarios o brotes familiares que se pueden salir a brotes comunitarios siempre y cuando no se hagan las medidas de contención y vigilancia estricta para atacar los posibles contactos. Realmente no se sabe médicamente por qué uno se infecta como tal de meningococo. Hay una predisposición de meningococo, ya que aproximadamente entre el 15 y el 20% de los adultos mayores y de los niños adolescentes son colonizadores de esa bacteria en la nariz. Entonces, es una patología que no tiene alta incidencia a nivel local, a nivel nacional, y por eso cuando hay un caso muy sospechoso o caso confirmado, se tienen que prender todas las alertas epidemiológicas y todas las alertas del Civigila para hacer la contención rápida del mismo. ¿Por qué mueren los dos niños de 8 y 17 años de edad? ¿La infección es muy fuerte desde el momento inicial? ¿Realmente se puede trabajar? ¿Hay posibilidades altas o bajas de que alguien sobreviva? Sí, gracias a Dios la paciente que tuvimos o que tenemos en este momento en el Hospital Federico Lleras, yo creo que por la intervención rápida y el diagnóstico, la sospecha diagnóstica rápida y un tratamiento adecuado y oportuno, la sobrevida es casi del 100%. El problema es que es una enfermedad rápidamente progresiva. Yo me puedo infectar, comienzo a hacer manifestación de los síntomas más o menos 3 días después de haber tenido el contagio. El problema es que en 12 o 24 horas, si no acudo o no hago el tratamiento adecuado, el riesgo de muerte es más del 90%. El caso sospechoso que llegó a la ciudad de Ibagué en un boletín de prensa que envió la gobernación del Tolima, ¿está relacionado con los contactos estrechos del sur del Tolima o es un escenario diferente? Precisamente por eso es sospechoso, porque hace parte del grupo familiar y de los que tuvieron contacto estrecho con las personas que están con meningitis. ¿Y por qué se traslada a Ibagué? Por la sospecha. Entonces, por lo que dice acá el doctor Juan Pablo, hay que actuar rápidamente. Entonces, la niña entró a Chaparral y pues la gerente de Chaparral, al analizar de una vez los casos con el grupo asistencial, determinan que tienen unos síntomas sospechosos y la envía de una vez precisamente para actuar de manera rápida con la niña. ¿Ella hoy cómo se encuentra? Porque entiendo que estuvo en unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál es el estado de salud de la persona acá en Ibagué? Es que hay dos. Son dos personas en Ibagué. Una de 5 años, que fue la que estuvo en UCI, y ya hoy en día está estable, está hospitalizada, pero pues está estable, evolucionando bien, tanto así que no está en UCI. Sí. Y está la de 11 años, que llegó también como la madrugada del martes, no sé, esta semana, y también por sospecha, pero más por sospecha por el contacto estrecho, y pues se le dio también un manejo adecuado y también ya se encuentra bien. Secretaria, ¿hay alguna inquietud en relación con las fiestas que empiezan en Chaparral? ¿Hay algún peligro, algún riesgo frente a esta situación de la meningitis con esta celebración, o la gente puede divertirse y celebrar tranquilamente? Pues en este momento ya las personas que se contactaron y se identificaron como contacto estrecho, precisamente dependiendo de la situación de cada uno, pues así mismo unos quedaban en cuarentena, otros quedaban simplemente para la vacuna, precisamente para evitar el contagio. Entonces es una situación que está en este momento controlada. Sí, ya precisamente llegaron las 300 vacunas y la idea es que se le da prioridad a esos contactos estrechos y pues al resto de la comunidad. Sí, doctor Juan Pablo, ¿pueden quedar secuelas en una persona que tal vez estuvo en condición de gravedad pero que finalmente se salva, por decirlo de esa manera? Es una enfermedad muy grave que si a tiempo se hace todo no genera secuelas. El problema es de que si pasan algunas horas de la evolución y no se hace el tratamiento, sí pueden generar algunas secuelas adicionales. Es muy importante decirle a los oyentes que cada día que pase y que no se encuentren casos, eso es un parte de tranquilidad, ya que es por el tiempo de evolución y por el periodo medio de la enfermedad, pues ya si uno dice de más de 7 o 10 días que no se presenten casos, pues la probabilidad de que en ese núcleo o en ese nicho vaya a salirse de control del brote, pues es extremadamente bajo por lo mismo. Hay dos estrategias que se hicieron, una fue la vacunación, como dice la doctora Claudia, y el otro es medicamentos, ¿sí? También a todos esos contactos estrechos se les da algo que nosotros llamamos un medicamento para prevenir. A todos esos contactos estrechos se les dio ese medicamento, al punto en que son como en este momento los mejores protegidos
para esta infección, y se les pone la vacuna que a largo plazo es la que le da la prevención para que no genere la enfermedad. Médico, Sí, Eddie. teníamos entendido, y usted nos hace una claridad de que la meningitis uno lo relacionaba como una enfermedad de bebés. ¿No es así solamente? No, está en riesgo todo el grupo poblacional, desde niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores. Realmente se puede presentar en cualquier grupo etario. Pero tiene quizás una tasa de mortalidad más alta en niños y adultos mayores. ¿O es Realmente indiferente? la mortalidad es el mismo riesgo que tiene el niño a que tiene el adulto. Lo más importante es el reconocimiento temprano de los síntomas y el tratamiento adecuado. Por lo mismo, por el número de muertes que puede generar y por el número de secuelas, porque si hablamos de los otros microorganismos pueden llevar hasta un 30 o un 50% de secuelas neurológicas, cognitivas y de los órganos de los sentidos. Ustedes hablan de un posible fenómeno de contagios en una reunión familiar en el sur del Tolima, pero ese primer caso, ¿cómo aparece? ¿De dónde llega ese primer caso que es el que contagia luego a las personas que estaban en la reunión? ¿Eso es muy difícil de establecer? Es muy difícil de establecer. Como le decía el doctor Juan Pablo, digamos, no se sabe por qué, de dónde nace, simplemente es una infección que empieza a darse y se identifica de una vez, o le dio en este momento a los niños. Fueron los más afectados, pero realmente identificar de dónde nació, si ya traían la infección o la adquirieron ahí, realmente no es fácil identificarlo. Secretaria, ¿y se conocen de otros casos de meningitis en otras regiones del país? Pues en este momento, pues meningitis es importante tener claridad que la meningitis, es, como bien lo dijo el doctor Juan Pablo, es una infección. Es una enfermedad que realmente se da a nivel general. ¿Por qué llamó la atención en este caso? Porque se dieron en niños precisamente de una misma localidad. Entonces, eso fue lo que causó obviamente la alerta en el departamento. ¿Y qué pasó? Pero pues realmente la meningitis es una infección que se da a nivel general y por eso es que es tan importante mantener los esquemas de vacunación. Ese está incluido en el esquema de vacunación que se le debe de tener a los niños. Entonces, ¿para qué? Precisamente para minimizar los riesgos de adquirirla. Pero pues realmente es una enfermedad, bueno, o una infección general que se da. Y en este caso el tema es que se dio precisamente en una localidad, bueno, entonces Chaparral y San Antonio, y por eso fue que llamó tanto la atención. Sí, lo que ocasiona la muerte, doctor Juan Pablo, para volver a ese tema, es la inflamación excesiva del cerebro. ¿Eso es lo que termina ocasionando que la persona pierda la vida? Es una cascada porque la infección pues no solamente puede producir meningitis, sino es una infección sistémica, que claramente hay una cascada inflamatoria que es la que lo lleva a la muerte a los niños, pues a los pacientes. Sí, hay que dejar algo claro y soy muy enfático en ello porque lo hemos percibido en las redes sociales y es que algunas personas estaban de alguna manera interpretándolo como una nueva oleada de una especie de COVID. Entonces apareció un virus y se están regando los contagios. Estamos muy distantes de un fenómeno al menos similar al del COVID-19. Sí, claro, no. Hay que tener claridad que el riesgo está con los contactos estrechos, eso sí es claro, pero precisamente por eso fue la actuación rápida y articulada entre el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Secretaría de Salud, con su equipo de respuesta inmediata de Civigila, precisamente para hacer el cerco epidemiológico y evitar que se siga ¿Todos los propagando. contactos están aislados? ¿Es necesario recurrir a ese protocolo de aislamiento de los contactos estrechos? No, cada caso es particular, entonces eso es lo que hace el grupo que está en campo, analiza el contacto y dependiendo del nivel de contacto y dependiendo de la situación en la que se encuentre, asimismo determinan. Algunos quedaron, obviamente los que estaban más de contacto más cercano a los pacientes con esta infección, ellos quedaron en cuarentena. Otros realmente tenían que mantener el aislamiento, pero se hizo el cerco precisamente para cortar ahí el brote. Entonces, como bien lo dijo el doctor Juan Pablo, se les suministró medicamentos, se les está suministrando la vacuna precisamente para parar. Pero realmente la preocupación o la primera actuación fue aislarlos, generar ese cerco
epidemiológico para poder controlarlo, y en este momento está controlado. Los papás de los niños están también en ese momento con plenas condiciones de salud, que pensaría uno que son muy cercanos a esos niños que lastimosamente fallecieron. ¿Están Sí, hoy bien? Hoy están bien. Realmente en este momento no hay reporte de que alguno de los contactos estrechos en ese momento estén en malas condiciones de salud. No, todos están bien de salud, están siguiendo las recomendaciones, obviamente, que le dan el grupo de expertos que maneja el tema epidemiológico, y las únicas dos personas, que son dos niñas, son las que están en el Federico, que también están estables en este momento. Sí, doctor Juan Pablo, ¿la transmisión de la infección es únicamente por vía oral? O sucede algo similar, por ejemplo, a lo que llamamos la varicela, que uno lo toca y se le prendió? Es por secreciones nasales porque el microorganismo vive en la nariz, entonces como tal es por secreciones o por contacto directo de las secreciones nasales principalmente. Pues les queremos agradecer a ustedes el acompañamiento y en esta mesa de trabajo, Secretaria de Salud, doctor Juan Pablo, que tengan un buen día. Gracias por venir. Muchas gracias, un feliz día para todos. Muchas gracias. Saludamos a esta hora vía virtual también sobre el mismo tema al alcalde del municipio de Chaparral, porque sabemos que ha habido un trabajo articulado, alcalde, también con la Secretaría de Salud de Ibagué, del departamento del Tolima, y también con las autoridades gubernamentales a nivel nacional. Pero antes, también el médico pediatra Juan Carlos Niño. Buenos días, bienvenido. Doctor, por favor, activar el micrófono en su dispositivo para poder tener acá la señal de audio. Los saludo nuevamente. Muy buenos días. Bienvenido a Ecos del Convenio. Gracias, muy buenos días a toda la audiencia, Juan Pablo, a la mesa de trabajo, al doctor Escobar, a la doctora Claudia. Un abrazo grande y a toda la audiencia de Ecos del Convenio. Sí, la preocupación que habíamos recibido mediante mensajes de texto vía redes sociales en Ecos del Conveima, una vez se empezaron a socializar estos casos en los municipios de San Antonio y Chaparral, era el qué hacer, cómo, si bien estamos distantes, obviamente, por lo menos acá en el caso de la ciudad de Ibagué, de esos municipios, cómo hoy puedo fortalecer esos mecanismos de prevención para evitar al máximo que mi hijo o mi ser querido pueda resultar afectado. Bueno, las medidas de prevención son básicamente las mismas para cualquier enfermedad de tipo epidemiológico. Por ejemplo, el lavado frecuente de manos. Es muy importante que no olvidemos pues todo lo que adquirimos de costumbres sanitarias con el COVID. El hacinamiento es una de las grandes causas que pueden llevar a la transmisión de la Neisseria meningitis o meningococo. Entonces hay que evitar el hacinamiento, lavarse las manos, si uno va a estornudar, cubrirse la cara con el codo, tratar de que si el niño, por ejemplo, en un colegio está enfermo, no llevarlo, porque recuerden que las virosis respiratorias como el fiebre, malestar general, dolor de cabeza, esos síntomas pueden ser igualitos en un caso, por ejemplo, de meningococo. Aunque el meningococo es una enfermedad muy rara, que se presentan episodios de cada 8 o 10 años, pues siempre debemos estar en la alerta, más ahora que estamos llegando a lo que nosotros pensábamos que para el 2022 iba a haber un brote epidemiológico de meningitis, de tal forma que otra vez tenemos que aumentar e intensificar esas medidas de prevención entre las personas, digamos, que no tomen del mismo vaso. Recuerden que el meningococo en un vaso de vidrio puede durar 8 horas ahí vivito. Entonces, pues esas son las medidas generales de prevención que deberíamos tener, especialmente ahora que tenemos un pequeño brote de meningococo. Doctor Juan Carlos Niño, ¿qué evolución y qué consecuencias puede tener la enfermedad? Bueno, la enfermedad en un 5 a 10% de los casos tiene una evolución súper rápida que puede llevar a la muerte a una persona en las primeras 24 horas. Y el 20% de las personas que sobreviven pueden tener secuelas graves como retardo mental o amputación de un brazo. O sea, esa es una enfermedad extremadamente rara, pero muy, muy agresiva y de mucho cuidado. Sí. Generalmente el paciente empieza con fiebre, malestar general. Si es un bebecito menor de 1 año, mucho llanto, irritabilidad, poco se puede consolar, y en estos casos, y sobre todo ahora, deberíamos estar muy atentos ante la presencia de un meningococo.
Sí, decíamos hace algún momento con la Secretaría de Salud del Tolima y le planteamos el interrogante, ¿cómo surge ese primer caso? Claro, hay un segundo fallecido, hay una tercera persona y cuarta que están en estudio en la ciudad de Ibagué, pero ¿qué pasó con ese primer caso que representa la aparición de la enfermedad en el sur del Tolima? Lo que hemos conocido es que los niños no han salido del departamento, no habían salido ni siquiera del municipio. ¿Cómo nos ayuda a entender que se produce ese primer contagio en una población que aparentemente no ha tenido ningún tipo de contacto externo? Bueno, digamos el comportamiento epidemiológico del meningococo es que él en realidad existe todo el tiempo. Es una realidad en Colombia tener meningococo, pero digamos que los sistemas de defensa son tan buenos que usualmente el meningococo está contenido. Usualmente las personas pueden tener meningococo en la nariz, en la garganta, o sea, son portadores sanas de meningococo y ante cualquier circunstancia se puede disparar. No hay una claridad de por qué cada 8 o 10 años estamos teniendo brotes epidémicos de meningococo, especialmente el serotipo B. Hay 12 serotipos, 5 conocidos en Colombia, pero digamos que en el 2012 tuvimos una epidemia, especialmente en Cartagena, que fue muy mortal. En el 2022 estábamos esperando algunos brotes, en junio del 2022 hubo algo, y ahorita para el 2023, esencialmente en junio, tenemos la aparición de estos brotes que en realidad son esporádicos y que no hay una causa. Por eso es que siempre debemos estar pues, tener mucho cuidado en el lavado de manos, en cuidarse en el estornudo, en estar en hacinamientos. Y recuerden que esta es una enfermedad muy frecuente en colegios, en instituciones militares, en zonas donde existe hacinamiento de personas, pero no se sabe por qué pasó como digamos espontáneamente el inicio de este brote en el sur del Tolima. Doctor Juan Carlos Niño, muchas gracias por acompañarnos. Un buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buen día para todos. Hugo Fernando Arce es el alcalde del municipio de Chaparral. También lo integramos a esta discusión. Buenos días. Muy buenos días para todos los oyentes de ECOS. Alcalde, ¿cuál ha sido la postura y el accionar de la alcaldía de Chaparral frente a estos casos? Bueno, frente al tema del meningococo presentado, pues realmente lo que sucedió fue unos casos en unas veredas vecinas a Chaparral que corresponden al municipio de San Antonio. Los niños fueron remitidos al hospital de Chaparral, donde se le prestó la atención, pues en el entendido que el hospital de Chaparral es el hospital regional. Eso es lo que sabemos nosotros como alcaldía de Chaparral. Hemos actuado, hemos activado la ruta que en este caso se tiene prevista para ello, y pues hicimos el cerco epidemiológico, vacunamos 40 personas que por una u otra razón tuvieron algún contacto. Vamos a restablecer, tenemos una pequeña falla técnica con el alcalde de Chaparral, Hugo Fernando Arce. Estamos hablando sobre los casos de meningitis en el departamento del Tolima, con 2 personas fallecidas, un niño de 8 años, una niña de 17 en el sur de nuestro departamento, debido a las complicaciones ocasionadas por esta infección. 2 casos más sospechosos en la ciudad de Ibagué, uno de ellos ya casi recuperado, una niña que tuvo que estar en unidad de cuidados intensivos, pero que hoy arroja una recuperación satisfactoria. Alcalde, hemos restablecido la comunicación. Le pregunto también, ¿se han tomado o se van a tomar, lo considera necesario, algún tipo de medidas restrictivas del orden local en su municipio? No, por lo pronto no se tiene previsto. Lo que se hizo fue activar la ruta para hacer el cerco epidemiológico a través de las personas especializadas de la Dirección Local de Salud del municipio. Allí estuvo la epidemióloga, estuvo la jefe de enfermería, personal de enfermería, y pues con el Instituto Nacional de Salud ya se vacunaron las más de 140 personas que de alguna manera tuvieron un vínculo cercano con las personas que tenían la enfermedad. Hoy estamos tranquilos, parece el tema ya está controlado, y pues eso nos permite estar muy atentos, pero sin descuidar el caso, pero tratando de llevar una vida normal,
sin necesidad no queremos que la gente se alarma porque los casos están hoy ya controlados. No está comprometido el desarrollo de las fiestas, ¿no? Y se lo manifiesto porque sé que es una fecha muy importante en materia de activación económica para ese municipio y porque lo ha dejado claro tanto el médico Juan Carlos Niño como Juan Pablo Escobar y la Secretaría de Salud del Tolima. La situación hoy está controlada, ya se identificaron los contactos estrechos y por ende esa actividad tan esperada para ustedes como motor económico no tiene ningún tipo de compromiso. No, hoy no tenemos ningún compromiso. Las tradicionales ferias y fiestas de nuestro municipio. Esto está muy bien. Perfecto, alcalde Hugo Fernando Arce de Chaparral, muchas gracias por estar con nosotros, un buen día, seguimos atentos a lo que pasa en su municipio. Por el caso ya que conocemos, con el mayor de los gustos. Dios les bendiga, un feliz día para todos. 7:29, ya viene el ping-pong político de Econoticias.